Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como les había comentado anteriormente, esta es una clase grabada que intenta de alguna manera reemplazar la clase que no pudimos tener sobre amputaciones y el uso de prótesis en pacientes amputados, y específicamente sobre el rol del terapeuta ocupacional en este tipo de patologías. Ustedes ya revisaron los conceptos más generales de amputaciones con la doctora, y por lo tanto en este caso vamos a profundizar en algunos aspectos que son de mayor interés para el terapeuta ocupacional, y específicamente nos vamos a centrar bastante en la intervención del TO en las tres etapas más fundamentales en este tema, que es la fase preprotésica, la fase protésica o en la elección de la prótesis, y posteriormente la fase postprotésica o la fase protésica, que está orientada a que el paciente sea capaz de incorporar el uso de la prótesis en sus actividades de la vida diaria. Vamos a ver algunos videos en esta clase que tienen el sentido de poder revisar algunos pacientes que por sus características han calificado para el uso de prótesis. Vamos a ver una gama de prótesis, que algunas de ellas bastante sofisticadas, otras prótesis que son más sencillas, algunas incluso de muy bajo costo que se pueden fabricar, y que le permite obtener una visión general acerca del uso de ellas. ¿Ya? Vamos a revisar esta primera, que es de una persona desarticulada de cadera. En este caso es importante mencionar que este paciente presenta una desarticulación de cadera, y si bien este es un nivel que normalmente no califica para prótesis por ser un nivel complejo, ya vamos a revisar por qué los desarticulados de cadera lo son, o los desarticulados en general. En este caso sí presenta una prótesis de buen funcionamiento. Ya, lo vamos a revisar. El video tiene una música bien horrorosa, así que voy a tratar de bajarle el volumen un poquito para que se concentre bien en la imagen. Bueno, y observamos una prótesis de miembro inferior completa, con un funcionamiento mediano en términos de calidad y con un revestimiento cosmético también de baja calidad, pero sin embargo igual funcional, para un caso, como les mencionaba, en que los desarticulados de cadera presentan complejidades para poder tener prótesis o necesitan prótesis bastante sofisticadas. Bueno, en el siguiente video vamos a ver una prótesis mioeléctrica. Esto significa que la prótesis logra funcionamiento a través de la contracción muscular de el muñón. Vamos a mirarla ahora.
Bien, ahí observamos entonces, como les mencionaba, la prótesis mioeléctrica, que es una prótesis obviamente de mucho mejor funcionamiento. En este caso va a poder hacer agarres, incluso algunos bastante finos, y que funciona a través de la contracción muscular de la musculatura que queda de muñón. Por lo tanto, necesita un muñón con la longitud suficiente para poder tener un brazo de palanca necesario para poder hacer esa contracción muscular. Bueno, aquí en la clase ustedes podrán revisar posteriormente también que hay algún resumen de seguramente lo que ya revisaron con la doctora acerca de algunas generalidades, pero me interesa que podamos conversar acerca de los niveles de amputación, que siempre para el terapeuta ocupacional es una materia importante de poder considerar junto al kinesiólogo, junto al cirujano, para poder realizar el nivel de corte más necesario para poder tener una funcionalidad mejor. Es súper relevante la anatomía que queda en el muñón, ¿ya? O en este miembro residual. Debe ser lo suficientemente adecuado poder ajustarse a la prótesis en términos de la longitud, de la forma del muñón, pero también en términos de la musculatura suficiente para poder realizar el manejo protésico a través del uso de una prótesis ya sea de tipo convencional o de una prótesis mioeléctrica como la que acabamos de mirar. Por lo tanto, la cobertura musculocutánea en este sentido es fundamental. Existen distintos niveles de amputación, ustedes ya los revisaron también. Solamente me gustaría destacar algunos aspectos importantes de poder ver, como por ejemplo los niveles desarticulados, ya sea el desarticulado de hombro, también puede estar el primer nivel que aparece acá, que es el interescapulotorácico, que es donde aparece una amputación de miembro superior completo, incluyendo cintura escapular. El desarticulado de hombro, así como posteriormente el desarticulado de codo y el desarticulado de muñeca, son niveles en general, hablando solo de miembro superior todavía, complejos para poder hacer uso de una prótesis, ¿ya? Los desarticulados en general son niveles controversiales para poder realizar el manejo protésico y un buen muñón. Principalmente porque el muñón no queda cónico, es un muñón que queda con una forma más aplanada y por lo tanto el ajuste de la prótesis es más compleja. Pero también porque son muñones que pueden interrumpir muchas veces la labor biomecánica que tiene la prótesis para poder realizar el movimiento, ¿ya? En este sentido, obviamente va a depender mucho de los pros y los contras que pueda tener en cada uno de los casos poder realizar este corte. A veces se prefiere llegar a un nivel más arriba, por ejemplo, pensando en el desarticulado de codo, llegar en un nivel del tercio medio o el tercio inferior para poder mantener una longitud suficiente para poder tener un buen muñón y ajustar la prótesis, aun cuando desde un punto de vista de la lesión podría haberse cortado en la articulación, ¿ya? En este caso entonces es relevante comprender que siempre los niveles van a depender también de cada caso, ajustadas a las situaciones que tenga cada paciente. Por ejemplo, en el caso de los niños, los niveles desarticulados son bastante más requeridos que los adultos debido a que no se corta la placa de crecimiento y por lo tanto ese niño que va a estar en etapa de desarrollo puede tener una longitud más adecuada en la medida que va llegando a la adultez. No así cuando se le corta transhumeral, por ejemplo, o en el caso de extremidades inferiores transtibial, que el niño al crecer, ¿cierto?, va a quedar con un muñón que en un momento fue largo, pero posteriormente va a quedar con un muñón demasiado corto para poder realizar el entrenamiento protésico. ¿Ya? En este sentido, entonces, es importante comprender que debe haber longitud suficiente, que debe haber una cobertura musculocutánea necesaria y debe haber también una palanca adecuada. ¿Ya? La palanca, por supuesto, siendo desarticulado es mejor porque el músculo puede no perder su inserción original y puede tener la longitud necesaria. Cuando se corta más arriba de la articulación, entonces el músculo debe tener una inserción, debe recortarse en primera instancia y debe tener una inserción más arriba de su inserción normal. Por lo tanto, pierde palanca de fuerza y el paciente en general, incluso con entrenamiento, no puede recuperar la fuerza original. ¿Ya? Entonces todos estos aspectos hay que mencionarlos. Hay muchos niveles, específicamente los de mano, que son muy variables, ya sea de la mano en general, ¿cierto?, como la transmetacarpiana o en las articulaciones del pulgar, que no califican a veces para prótesis porque algunas de ellas son bastante costosas, pero además porque con un buen entrenamiento a veces el nivel de funcionalidad es adecuado. Vamos a ver más adelante que en algunos casos de la órtesis de pulgar, cuando se pierde, por ejemplo, solo la primera falange, se podría poner una ortoprótesis, que es una prótesis
especie, digamos, de prótesis, pero confeccionada de termoplástico, del material de las órtesis. Por eso se denomina ortoprótesis, y que en ese sentido el paciente puede tener un apoyo, que no es una prótesis obviamente móvil, pero sí que es una prótesis que permite generar un apoyo para poder hacer algunas garras. Bueno, seguimos avanzando aquí con las extremidades inferiores. Aquí vemos cómo puede haber desde el desarticulado de cadera, ¿cierto? Similar a lo que veíamos anteriormente con el desarticulado de hombro. Y luego avanzando hacia las transfemoral, desarticulados de rodillas, transtibial, y el desarticulado de tobillo también, que se llama CIME. Están las tarsometatarsiana, Lisfranc, la mediotarsiana, que es la Chopard, y que efectivamente pueden ser buenos niveles funcionales si se ha resguardado previamente a la amputación quirúrgica, mantener el equilibrio muscular necesario, que el cirujano, ¿cierto?, lo prevé cuando él está realizando el corte. En este caso, entonces, desarticulado de rodillas, desarticulado de cadera y el desarticulado de tobillo, al igual que en extremidades superiores, son niveles controversiales, niveles complejos, donde se debe evaluar las mismas indicaciones que mencionábamos anteriormente. Aquí hay alguna imagen para que ustedes puedan revisar, ¿cierto?, con detalle los niveles. Hay algunas complicaciones muy relevantes que tiene la amputación, que me gustaría mencionarles debido a que muchos de ellos no solamente podrían ser complicaciones que interrumpen el proceso de rehabilitación, sino que además pueden transformarse directamente en los objetivos de la amputación, del tratamiento, del terapeuta ocupacional. En este caso, como vemos aquí en el listado, aparece el dolor fantasma y el dolor del muñón. Ahí yo agregaría un componente más, que sería el miembro fantasma, ya que lo diferencia del dolor fantasma. Vamos a agregarlo aquí al tiro. En este caso, el miembro fantasma es la sensación de la persona de que el segmento permanece, ¿ya? Pero el miembro fantasma, es importante mencionar que no es lo mismo que el dolor fantasma. Un miembro fantasma puede ser un miembro no doloroso. Es la sensación de que el segmento que fue amputado, ¿cierto?, que ahora ya no existe, es que ese miembro está. Es bastante frecuente, sucede en un porcentaje muy, muy alto de los pacientes que en algún momento han sentido miembro fantasma o la sensación de que el segmento está presente. Incluso hay otros tipos de pacientes, como por ejemplo los lesionados medulares completos, que ellos pierden nivel de sensibilidad, funciones de sensibilidad y motoras desde el nivel de la lesión hacia abajo, y ellos incluso también tienen sensación de miembro fantasma muchas veces. Pero en el caso de las amputaciones, entonces, puede existir con dolor o sin dolor. Otro aspecto, entonces, como les mencioné, que lo vamos a separar, es el dolor fantasma. En este caso es la sensación de dolor en el segmento fantasma o en el miembro fantasma, ¿ya? Por lo tanto, se puede llamar también como un miembro fantasma doloroso. Aquí hay harta discusión en la literatura, y la verdad es que no existe una fisiopatología conocida o una explicación realmente cierta y consensuada acerca de por qué ocurre el dolor fantasma. Existen distintas hipótesis, algunas de ellas tienen que ver con aspectos de nervios periféricos, como por ejemplo la presencia de los neuromas, que se forman en la parte distal del nervio que se cortó y que queda como una especie de botón nervioso que emite información hacia la médula espinal y hacia el cerebro también, información obviamente sensitiva. Estos neuromas entonces pueden ir viajando a través de las astas dorsales de la médula espinal, y cuando emiten su información sensorial pueden tener de repente cargas excesivas sensoriales sobre la parte del cuerpo, ¿cierto?, que está amputada, y en este caso recibir el sistema nervioso información que es errada, ¿ya? Estos nervios periféricos entonces podrían, a través de la presencia de neuromas, explicar de alguna manera el dolor fantasma. Pero también hay otras explicaciones que tienen origen más medular, ¿ya? En este caso se menciona que ocurre una desaferentización del muñón. Esto significa, obviamente, al cortar el segmento se pierden las vías aferentes, que son las vías que van a llevar el dolor. Y estas vías aferentes, cuando han desaparecido, ¿cierto?, con el corte, también lo que ocurre es que estas vías aferentes llevan información inhibitoria sensitiva. ¿Ya? Como sabemos, en las vías nerviosas aparece información que excita, pero también información que inhibe. Entonces, cuando esta información inhibitoria no está, se produce que no existe en el proceso
de generación nerviosa la inhibición del dolor, ¿ya? O la inhibición sensitiva, y por lo tanto podría ser que esta neurona del asta dorsal esté provocando este dolor de miembro fantasma también al no existir la inhibición. También existen algunas otras explicaciones que son niveles centrales, ¿cierto? El sistema nervioso central, niveles corticales, en el que hay vías sensoriales que pasan a través del tálamo, por ejemplo, o vías nerviosas y que procesa la información, ¿cierto?, que lleva el tálamo, la información somatosensorial sobre las informaciones del cuerpo, la información sensorial corporal. También podría estar involucrado el sistema límbico que, como ustedes saben, está relacionado con las emociones, está relacionado con las sensaciones emotivas y las sensaciones también de motivación, y que podría conducir también información errada hacia la corteza. Y también una red cortical, ¿cierto?, que podría estar influyendo desde los aspectos cognitivos, como por ejemplo, hay algunas teorías que mencionan que la corteza habría quedado con algún tipo de memoria de dolor. Y muchas veces algunos autores mencionan que el dolor de miembro fantasma es una especie de memoria acerca de los dolores previos, y hay bastantes estudios que correlacionan la sensación de dolor previa a la amputación con la aparición de miembro fantasma posteriormente, ¿ya? Y en este caso también podría ser una explicación importante de esta marca, ¿cierto?, sensorial a través de la memoria. Como les menciono, no hay una real certeza acerca de la producción de este dolor fantasma, pero se han hecho algunas relaciones con los aspectos que les menciono y que tienen que ver entonces con esta desaferentización de las vías nerviosas que son encargadas de llevar el dolor, ¿cierto?, hacia las zonas de procesamiento sensorial. También aparece el dolor del muñón, que es muy distinto del dolor fantasma. Esto hay que diferenciar el dolor fantasma en el segmento que no está. El dolor del muñón es en el segmento que está en su extremo distal. En este caso, el dolor del muñón es un dolor que nosotros no esperamos que ocurra normalmente en el paciente, ¿ya? No es que todos los muñones vayan a doler. Hay pacientes, lo normal, digamos, es esperar que el paciente tenga en algún minuto una sensación de miembro fantasma, pero no dolor fantasma y no dolor de muñón tampoco. En este caso, los dolores de muñón también pueden obedecer a distintas características, y puede producirse, por ejemplo, por infecciones el muñón. Puede producirse por una cicatriz que se esté cicatrizando patológicamente, por retracciones, por ejemplo, contracturas. Podría provocarse un dolor del muñón porque quedaron algunos espolones óseos posterior a la cirugía, o porque hay algún traumatismo local que podría estar provocado incluso por la misma prótesis que nosotros hayamos designado y que quizás no es la prótesis adecuada para el paciente. Por lo tanto, las causas del dolor en el muñón son variables y son todas de tipo patológicas, prevenibles y tratables. En este sentido es importante mencionar entonces que el dolor de muñón no debe tratarse como una condición normal del paciente amputado, sino como una condición necesaria de tratamiento. Hay también varios autores que mencionan que el dolor del muñón y el dolor de miembro fantasma obedece a causas psicológicas, ¿ya? Y en muchos casos, cuando esa hipótesis es aceptada, se trata desde una perspectiva psicológica, con tratamientos, por ejemplo, cognitivos conductuales o con fármacos antiestrés, y los pacientes muchas veces tienen resultados también de esta manera, ¿ya? Por lo tanto, es un factor importante a considerar. La amputación también puede provocar, por supuesto, úlceras relacionadas con la cirugía, relacionadas con el uso, con el tratamiento postquirúrgico, el uso de la prótesis. También puede tener edema, pueden cursar infecciones, ¿cierto? Y puede haber una hipersensibilidad también que haya quedado en la zona más distal del muñón. Todos esos aspectos es necesario de poder considerarlos, dado que el terapeuta ocupacional va a tener que interferir en ellos, va a tener que tratarlos durante todo el periodo de rehabilitación e incluso considerarlos previamente a la amputación. El manejo de los pacientes amputados y de los pacientes candidatos a prótesis es altamente complejo. Es una patología traumática no solamente desde el punto de vista musculoesquelético, sino que es una patología que está relacionada con aspectos de salud mental importantes, donde hay un cambio de vida alto, donde hay muchas pérdidas también, a veces laborales, de las actividades que la persona realizaba anteriormente y que por supuesto como terapeutas ocupacionales debemos considerar.
En este caso, el paciente y la familia son los componentes fundamentales, ¿cierto?, de todo tratamiento, no solamente del paciente amputado. Pero también está el médico fisiatra, está el psicólogo, está el kinesiólogo, el protecista, nosotros por supuesto como terapeutas ocupacionales, pero también los lugares de trabajo, los ambientes educativos, ¿cierto? Y la comunidad en el cual el paciente se desempeña y que por supuesto va a requerir realizar tratamientos a veces bastante extensos de meses, ¿cierto? O años para poder realizar una inclusión social completa. Existen entonces periodos preoperatorios y periodos postoperatorios que, ojo, son distintos a los periodos preprotésicos y postprotésicos. Aquí estamos hablando solamente poniendo la condicionante en el momento en que ocurre la operación. En el preoperatorio se va a realizar, por supuesto, liderado por el psicólogo, ¿cierto? Y apoyado por nosotros desde el punto de vista ocupacional, el apoyo psicológico, el apoyo emocional que el paciente requiera para poder enfrentar el proceso de amputación y compensar algunas patologías de base que el paciente pudiera traer, ¿cierto?, previas. También se realizan algunos ejercicios generales, algunos ejercicios respiratorios, se puede preparar la musculatura, ¿cierto?, para poder tener una amputación y posteriormente un mejor muñón. Incluso hay algunas investigaciones que indican que cuando el dolor se empieza a tratar anteriormente a la amputación quirúrgica, el paciente tiene mejores resultados en términos de una disminución del miembro fantasma y del dolor fantasma y del dolor del muñón posteriormente. Luego en el episodio postoperatorio entonces hay cuidados posturales que por supuesto se deben tener en relación al posicionamiento necesario para que el paciente se mantenga dentro de la mayor normalidad posible desde el punto de vista musculoesquelético. Vendajes compresivos que lo vamos a ver más adelante a través de un video, ¿cierto? Y varias fotografías de cómo se realiza el vendaje necesario para obtener el muñón lo mejor posible. Y algunas movilizaciones pasivas si es que fuese necesario, ¿cierto? Continuar con ejercicios generales de tipo cardiorrespiratorio, musculares, continuar con el apoyo psicológico también. ¿Qué hacemos en terapia ocupacional entonces en el caso de los pacientes amputados y los pacientes que van a tener uso de prótesis? Primero lo que evaluamos, como mencionábamos al inicio, es el nivel de amputación y ahí el terapeuta ocupacional participa con el equipo en el momento de la decisión, como lo mencionábamos anteriormente. Luego hay que fijarse en las condiciones del muñón, que el muñón esté en las condiciones necesarias para ser capaz de recibir una prótesis, si es que el paciente califica, por ejemplo, para prótesis, o también para tener un muñón, cierto, saludable, un muñón que no se vaya a infectar, un muñón que sea lo más estético posible y un muñón que, en el caso de no usar prótesis, también pueda servir como función. En este caso hay que considerar una cicatrización adecuada y ahí aplican, digamos, todos los aspectos de cicatrización normal y cicatrización patológica que hemos visto en las clases anteriores y el manejo cicatricial necesario posterior a cualquier cirugía. Hay que ver el diámetro del muñón, ¿cierto? Que sea el diámetro adecuado, una forma cónica, ¿cierto? Y un diámetro adecuado para poder recibir posteriormente la prótesis si fuese necesario y que el muñón esté con una sensibilidad lo más normal, lo más adecuada posible. Ninguna prótesis tiene la capacidad para poder reemplazar la sensibilidad natural del cuerpo y por lo tanto mientras más sensibilidad conserve la persona, mucho mejor. ¿Ya? Sin embargo, hay pacientes que son hipersensibles, que quedaron con una hipersensibilidad, por ejemplo, posterior a la amputación, y ahí es necesario desensibilizar a veces el muñón para poder realizar el manejo protésico. Hay que también mirar las capacidades remanentes, que esto quiere decir con qué potenciales, ¿cierto? Con qué aspectos buenos quedó el paciente posterior a la amputación, qué tipo de movilidad tiene, qué potencia o fuerza tienen los segmentos, y aquí desde el punto de vista biomecánico hablamos nuevamente de ROM, fuerza y capacidad cardiorrespiratoria para poder manejar ese muñón o manejar ese muñón con prótesis. Y las actividades de la vida diaria que por supuesto siempre son relevantes para poder realizar las funciones cotidianas en el hogar, en el trabajo o en el colegio. Luego se evalúa la necesidad de prótesis, cuáles son los intereses del paciente, que también tiene una opinión en relación al tipo de prótesis que quiere, las proyecciones, ¿cierto?, del uso de la prótesis y cómo ustedes pueden pronosticar un buen uso de la prótesis. Es súper relevante considerar aspectos económicos también en este punto porque hay prótesis que son robóticas, prótesis que son extremadamente buenas, prótesis que son de muy alta calidad, pero también a costos muy elevados y ese aspecto hay que considerarlo también.
¿Cuál es el muñón ideal? ¿Ya? O las características de un muñón ideal al cual ustedes tienen que apostar cuando estén en el tratamiento para poder realizar el manejo protésico adecuado, o en el caso que no haya prótesis, que el muñón sirva como muñón funcional, ¿cierto? También adecuado a la realización de las actividades cotidianas. El muñón ideal es un muñón en forma cónica o semicónica. Debe quedar en forma cónica para poder recibir de mejor manera la prótesis, poder ajustarse adecuadamente. Este problema lo tenemos, por ejemplo, en los desarticulados, en que el muñón no toma forma cónica, sino que toma una forma cuadrada, una forma aplanada, que haya quedado en el lugar de la articulación. Debe presentar un revestimiento cutáneo bien nutrido. La piel no debe estar muy laxa, pero tampoco debe estar demasiado estirada, sino que debe estar con una piel lo más normal posible para poder realizar también, ajustarse al uso de la prótesis. Las extremidades óseas, todos los espolones óseos que van a quedar, deben estar suficientemente recubiertos de tejido celular o de tejido tendinoso. En el caso de algunas amputaciones como el desarticulado de muñecas, se solicita quitar las apófisis, por ejemplo, estiloides, para poder poner un mejor muñón, ¿ya? Porque no se cubren con tejido celular tendinoso completo y van a dar una forma que no es cónica. Debe tener una buena movilidad y debe tener una suficiente